Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. ¿Alguien puede decirme qué había en el lugar santo? Vamos a ver. Eso es solamente un recuento para poder ingresar a la segunda parte. La menorá. ¿Qué había ¿qué había en el lugar santo? ¿La mesa de qué? La mesa de los panes, ¿cierto? ¿Cuántos panes eran? A ver, 12, y tiene buena memoria, 12 panes. ¿Por qué 12 panes? Las 12 tribus. Representaban las 12 tribus de Israel. ¿Quiénes podían comer esos panes? Los sacerdotes. Solamente los sacerdotes. ¿Qué día? El Shabbat. O sea, el sábado era el día de comer esos panes, pero no podían dejar la mesa vacía, tenían que volver a colocar otros 12 panes frescos. A ver, ¿qué había en el lugar santísimo? A ver, Isabel está como que es deseosa de hablar. Yo no la voy a poner a hablar. ¿Qué es lo que hay en el lugar santísimo? Candelabro. No, ese era el lugar santo. La vara de Aarón. Primero, ¿qué era lo principal que había en el lugar santísimo? El arca del pacto. ¿Y qué había en el arca del pacto, Milena? El maná. ¿Qué más había ahí? La ley. Las tablas de la ley de Dios. La vara de Aarón. ¿Qué más? La vara de Aarón. La vara de Aarón, ¿cierto? Y cada uno de estos elementos tenía también su significado, su simbolismo, ¿sí? ¿Y qué era lo que había encima de la tapa del arca del pacto? Los querubines. El propiciatorio. Pero en el propiciatorio había ¿qué? Los querubines, miremos a ver, ahí está. Lugar santo, lugar santísimo, ¿cierto? Ahí vemos los querubines entrelazados con sus alas, ¿cierto? Y ahí era donde reposaba la misma presencia de Dios. Y ahí solamente se podía entrar, ¿cuántas veces? Una vez al año. ¿Cómo se llamaba ese día? ¿El día de qué? El Yom Kippur, o el día de la gran expiación. ¿Quién podía entrar ahí? Solamente el sumo sacerdote. Nadie más. ¿Y entraba con qué? Con sangre. Con sangre. ¿De qué animalito? Toro. Del toro, que era lo más costoso que había, hermano. Acérquese más al micrófono, que no le está escuchando. No porque me pega la gripe. Muy bien. Entonces, veníamos haciendo ese recuento de en qué era lo que se basaba el antiguo pacto. Y este pacto lo hizo Dios ¿con quién? Con el pueblo de Israel. No había ningún otro pueblo en el mundo que tuviera el pacto que tenía Israel. Tampoco ningún pueblo tenía los rituales de adoración que tenía Israel. Las demás naciones tenían sus propios rituales de adoración, pero solamente el pueblo de Dios tenía una forma de ritual de adoración única, que no se asemejaba a ninguna otra forma de adoración, ni tampoco se asemejaba a los dioses que tenían los pueblos paganos. Entonces, hermanos, era una breve reseña nomás para introducirnos ahora a lo que es la segunda parte, que es el nuevo pacto. ¿Sí? El nuevo pacto. Muy bien, vamos a leer Hebreos 8, vamos a ir a la carta de Hebreos. Hebreos capítulo 8,
versículo 6. Dice la palabra del Señor así: pero ahora tanto mejor ministerio el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Entonces, nosotros ahora, hermanos, entramos en un pacto hecho por Dios, ¿sí? Pero es un pacto que mejor. Se podría hacer, es un pacto renovado. Es un pacto con mejores promesas que las que tenía aquí el pueblo de Israel. Pero vamos hoy en día, hermanos, vamos a entender que nosotros como gentiles entramos en ese pacto. Entramos en ese pacto. Ese pacto no lo hizo Dios con los gentiles. Ese pacto lo hizo Dios con el pueblo de Israel. Tanto el antiguo como el nuevo lo hizo Dios con la casa de Israel, no con los gentiles. Tenemos que entender desde ahora ese pedacito que es bien importante, ¿sí? Vamos a mirar primeramente, hermanos, lo que son las figuras y sombras de las realidades. Y vamos a ir a Hebreos capítulo 8, ahí donde estamos, y alguien que quiera dar lectura al versículo 5. Alguien más que me busque Hebreos 9, 23 al 24. Te repito, Hebreos 8, 5 y Hebreos 9, 23 al 24. Quien lo tenga, dice yo. Hebreos 8, versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Muy bien. Y Hebreos 9, 23, Renato, alzó la mano primero. Le ganó, Wendy. Que estar despiertos, eso es bueno. Amén. Dice: así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con esos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Muy bien, gracias, hermanos. Entonces, en estos dos versículos, ¿qué estamos viendo? Que el tabernáculo, todo lo que se hizo allí, era ¿qué? Era una figura, era una réplica de algo que es original. Es como cuando nosotros vemos, por ejemplo, los tenis, los zapatos. Siempre hay un zapato que es el original, ¿sí o no? ¿Y cuánto vale? Vale 400, 500, 600 mil pesos unos zapatos, vamos a suponer unos Nike originales. ¿Eso vale? 500. Ya. Sí. Pero, ¿cuánto vale la réplica? Los que se nos llaman AAA, ¿cierto? 70, 150, depende. 100, 150, 200. ¿Pero porque son qué? Una réplica. Una réplica. Y aquí estamos viendo en Hebreos, en el 8.5, donde dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Dios, allá en Éxodo capítulo 24 y 25, vemos cuando Dios le dice a Moisés: bueno, vas a hacer el lugar santo, y el lugar santo va a ser así, allí va a ir esto, las medidas tienen que ser así, esto tiene que ser hecho de madera de acacia, recubierto con oro puro, no se pueden tocar, tiene que hacerle 2 argollas en cada esquina de argolla para que atraviesen unos maderos de acacia, en fin. Dios le dio las medidas exactas a Moisés y dijo: esto es lo que tienes que hacer. Por eso está diciendo aquí: sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado. ¿Sí? Esto es lo que vas a hacer.
Pero en el 23, en el 9, 23 y 24 dice: fue pues necesario que las figuras, oiga, las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, o sea, con sangre, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estas. Recuerden que cuando todo quedó listo, con un hisopo tenía que rociar todo con sangre para hacer que purificar. Pero eso eran ¿qué? Figuras de las cosas celestiales, ¿sí? Y por eso sigue diciendo aquí 24, versículo 24 del capítulo 9: porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, ¿sí?, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y el Señor no entró con la sangre del toro, sino con su propia sangre. Entonces, hermanos, ¿a qué quiero llegar con esto? Nosotros tenemos hoy en día un tabernáculo, ¿sí o no? ¿Quién dice sí? Arriba la mano. Amén. Bueno, ¿quién dice no? El resto dice, solo 3 dijeron que sí. 4 con usted. 4 dijeron sí, el resto no. ¿Saben que sí, hermanos? Tenemos un tabernáculo. Un tabernáculo que no es hecho de manos de hombres. Ya no es la figura, es el verdadero. ¿Y dónde está? En el cielo. Tenemos un tabernáculo. Tenemos un lugar santísimo. ¿Dónde? En el cielo. Tenemos un gran sumo sacerdote, el cual se puede compadecer de nuestras debilidades. ¿Dónde? En el cielo. El cual entró con su propia sangre y obró la redención una sola vez para siempre. Ahora, ¿nosotros qué hacemos en la iglesia? Prácticamente nosotros hacemos lo mismo que hacían los sacerdotes. ¿Qué hacemos nosotros el domingo? Cuando venimos acá, comemos el pan, lo que hacían los sacerdotes en el lugar santo, comer el pan. ¿Qué más? Santificamos. Ofrecemos alabanzas, cánticos, himnos. Eso lo hacían también los sacerdotes. Ellos cantaban alabanzas, himnos a Jehová. Ellos también oraban. Dice la palabra que el incienso que ellos quemaban era como un olor grato delante de Dios, y el incienso, las oraciones de nosotros representan ese incienso que ellos quemaban allá. Ellos presentaban ofrendas diarias, y nosotros también traemos una ofrenda aquí cada primer día de la semana. Entonces, analicemos todo esto y pensemos. Nosotros estamos ahora en un mejor pacto. Ya no es necesario presentar, como hacían ellos, constantemente sacrificios de animales, una vez al año, recordar los pecados del pueblo, del sacerdote. Nosotros estamos en un mejor pacto que ellos, y ahora vamos a ver por qué. Vamos a mirar lo que dice la palabra ahí en Hebreos 8:10. Hebreos 8:10 dice así la palabra del Señor: por lo cual, ojo, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Aquí no está diciendo, este es el pacto que haré con los gentiles. No, con la casa de Israel. Este pacto lo hizo Dios con la casa de Israel. ¿Y cuál era el pacto? Dice, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, ¿dónde? En la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. ¿Qué había en el lugar santísimo? Una tabla
¿Con qué? Con los 10 mandamientos escritos en piedras, tablas de piedra. Y eso lo escribió Dios, dice, con su dedo. Y se las entregó a Moisés en el monte Sinaí. Pero ahora Dios dice que esas leyes las iba a poner y las iba a escribir ¿dónde? En la mente. En la mente, en el corazón. Ya no van a estar ahí en piedra, no, en la mente y en el corazón. ¿Qué más dice? Ese es el pacto que Dios iba o prometió hacer. Dice, y seré a ellos ¿qué? Por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Recuerden que entre Malaquías y Mateo históricamente hubo como 400 años de silencio, donde no se supo qué pasó con el pueblo de Dios. No se supo nada. Pasaron 400 años donde no se sabía qué había pasado con el pueblo de Dios. No hubo profecía, no hubo milagros, Dios no habló por medio de profetas, nada. Hubo un silencio total. Por eso llaman 400 años de silencio. Pero Dios ya había prometido que Él iba a volver a restaurar a ese pueblo. Ellos me serán mi pueblo y yo seré para ellos ¿qué? Su Dios. Ojo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos ¿qué? Me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Anteriormente se necesitaban expertos para enseñar al pueblo de Dios quién era Dios. ¿Quiénes eran esos? Levitas. Los levitas, pero entre los levitas habían personas muy especiales. Sacerdotes. Los escribas. También estaban ¿quiénes? Los rabinos, que enseñaban la Torá, que le enseñaban al pueblo, les leían la palabra de Dios, les enseñaban sus estatutos, sus ordenanzas, sus mandamientos. Maestros, en realidad. Pero ¿qué dice el Señor? En este tiempo ¿qué? Ya no van a haber maestros, porque yo les voy a enseñar quién soy yo. Desde el más pequeño hasta el más grande me va a conocer. Todos me van a conocer quién soy, porque venido el Mesías, venía la salvación. ¿Quién no sabe quién es Jesús hoy en día? ¿Cierto? Dice, porque seré propicio a sus injusticias. Recuerden ustedes algo, cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santo, al lugar santísimo, con la sangre del toro, y rociaba esa sangre en el propiciatorio, dice que Dios hacía expiación por el pecado del sumo sacerdote y de todo el pueblo. Pero no quiere decir que quitaba el pecado, simplemente lo cubría. Es como si yo tuviese aquí una mancha, ¿cierto? O un roto en esta camisa, algo feo ahí, y yo me pongo una chaqueta encima para cubrir esa mancha. Eso era lo que hacía el sumo sacerdote en el antiguo pacto, cubrir el pecado, pero no lo quitaba. Pero Dios está diciendo que en el nuevo pacto que iba a hacer con la casa de Israel iba a ¿qué? A ser propicio a sus injusticias. ¿Y qué más? Y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Ya no va a ser necesario que cada año haga lo mismo el sacerdote, el sumo sacerdote, porque iba a quitar definitivamente el pecado, iba a borrar el pecado. Imagínense ustedes el poder de Dios a través de su gracia. Ya no iba a ser necesario que cada año se recordaran los mismos pecados, no, definitivamente los iba a quitar, a borrar. Eso fue lo que hizo nuestro Dios a través del sacrificio de su Hijo, ¿sí? Y al decir, versículo 13, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Muy bien, vamos a seguir.
Vamos a leer y vamos a mirar, hermanos, que la salvación viene ¿de quién? Los judíos. De los judíos. Juan 4, 22. Evangelio de Juan, capítulo 4, 22. ¿Quién lo tiene? 4:22. Yo. Marina, léalo por favor. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación procede de los judíos. Muy bien, ¿recuerdan esta conversación de la samaritana y el Señor Jesús? ¿Qué le dijo la samaritana? Ustedes los judíos dicen que se debe adorar ¿es dónde? Allá en Jerusalén. Pero nuestros padres nos dijeron que se debe adorar ¿es dónde? Aquí. Entonces, ¿dónde mismo es? Y él le dice, llegarán tiempos donde ni allá ni acá, ¿cierto? Pero él le dice, ustedes adoran ¿qué? Lo que no saben. Pero nosotros, o sea, los judíos, sí adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene ¿de quién, hermanos? De los judíos. Vamos a mirar lo que dice Romanos, capítulo 9, versículo 1 al 5. Romanos capítulo 9, 1 al 5. Dice así: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son ¿qué? La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Vean lo que Pablo dice acá, hermanos, es lo mismo que está diciendo el Señor Jesús en Juan 4:22. Al pueblo de Dios lo escogió ¿quién? Dios. Dios vino dentro de todos los pueblos y naciones de la tierra y cogió al más insignificante. ¿Llamó a quién? A Abraham. ¿Dónde vivía Abraham? En Ur de los Caldeos, por allá por el lado de Babilonia, según el mapa. Mesopotamia. Lo llamó y ahí empezó Dios a formar una nación a través de Abraham. Él fue el que lo escogió. Ningún hombre le dijo, este es el mejor pueblo, escógelo. No, él lo adoptó, ¿sí? Él lo eligió. La gloria, o sea que solamente el pueblo de Dios pudo ver el poder de Dios. Él fue testigo de muchas proezas. Cuando lo sacó al desierto, si empezamos desde Abraham, hermanos, aquí nos quedamos toda la noche. ¿Cuántas cosas hizo Dios con poder en medio de su pueblo? Que solamente ellos eran testigos de las cosas que hizo Dios. No más una, cuando abrió el mar rojo en dos, para que pasaran en seco. Que le dijo a Moisés, toca con la vara, y ese mar se abrió en dos, hermano. Ustedes se imaginan la impresión, usted ver eso. Ustedes se imaginan los que vivieron esa experiencia. Usted ver el mar abierto en dos, así como que Dios teniéndolo así, y pasen por tierra seca. Hermano, eso debe ser impresionante. Usted pasar y mirar esas dos paredes de agua, eso es una cosa impresionante. Y no solamente eso, el maná del cielo. ¿Cuántas cosas hizo Dios? Hacer brotar agua de la peña de Oded. No hay ni una peña, una piedra que va a brotar agua.
Dios hizo eso en medio de su pueblo escogido. Amén. El pacto fue con ellos que hizo eso, hermanos, con ninguna otra nación. La promulgación de la ley se la dio fue a él, al pueblo, los 10 mandamientos. Ninguna otra nación tenía eso. El culto y las promesas, lo que acabamos de ver ahorita, eso era solamente para el pueblo de Israel. ¿Sí? Cómo adorarlo. Y las promesas que habían a través de esa adoración. Los patriarcas, todos pertenecieron al pueblo de Dios. Todos. Y según la carne también, ¿quién? Del pueblo de Dios vino ¿quién? Cristo, el Salvador. El Salvador no vino por medio de los gentiles. Entonces imagínense, hermanos, lo que estamos viendo aquí. Vamos a mirar la restauración de Israel. ¿Por qué toco este punto, hermanos? Porque hay una teología que se llama la teología del reemplazo. ¿Sí? ¿Cuál es la teología del reemplazo? Los gentiles dicen que ellos ahora son el pueblo de Israel, el Israel espiritual, y que Dios ya desechó a Israel físico y que ellos ya nada tienen que ver dentro de este pacto. La teoría del reemplazo. Dios reemplazó a Israel por los gentiles y ahora Israel es espiritual. Hay que poner cuidado con eso porque podría ser una herejía, realmente. Porque vamos a ver lo que dice la palabra, ¿sí? Romanos capítulo 11, vamos a ir a Romanos 11 y vamos a hacer 2 preguntas aquí. Y antes de leer, ustedes las van a contestar y saber qué tienen ganas de hablar ahí. Pablo dice en Hebreos 11:1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? No. ¿Lo ha desechado? No. Ya. Ahora en el versículo 11, capítulo 11, versículo 11, otra pregunta hay ahí. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? De ninguna manera, dice Pablo. En las 2 preguntas retóricas él dice de ninguna manera. Dios no ha desechado a su pueblo. Y no es que Israel cayó de la gracia y entonces Dios ya también los desechó por desobedientes. No. Dice, vamos a mirar aquí lo que dice aquí en Romanos 11:2 al 5. Mire lo que dice. 11:2 al 5. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Isaías se sentía solo. ¿Se acuerdan? Cuando lo empezó a perseguir, ¿quién? Para matarlo. ¿La esposa de quién? ¿Del rey qué? ¿Del rey? ¿La reina qué? Jezabel. ¿La esposa de quién? ¿De qué rey? Eso es pura historia, hermanos. El rey Acab, el que se dejaba mandar por ella. Había mujeres mandonas en ese tiempo, claro. Ella era la que gobernaba, no era el rey Acab, era ella. Y ella fue la que amenazó a Isaías y dijo, te va a matar, te va a perseguir, porque él le había matado varios sacerdotes de Baal. Y ella empezó a perseguirlo. ¿Y qué hizo Isaías? Se fue por ahí, se escondió de miedo. Y cuando Dios le dice, bueno, ¿usted qué hace ahí escondido? No, es que mire, mataron a todos los profetas
Nos han matado, solamente quedó ¿quién? Yo. ¿Y qué le dice el Señor? No, usted está muy equivocado. Me he reservado 7,000 que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y mire lo que sigue diciendo. Versículo 5. ¿Qué dice el 5? Alguien que lo lea, para que no se duerma. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ya. En este tiempo, está hablando Pablo en tiempo presente. Alguien que diga más o menos en qué tiempo se escribió la carta a los romanos. ¿En qué año más o menos fue? Yo no me acuerdo. Por ahí, ¿cierto? Más o menos en el año 56 al 58 después de Cristo se escribió la carta a los romanos. Y Pablo está hablando en tiempo presente. Mire lo que dice. Así también aún en este tiempo que ha quedado un remanente escogido por gracia. O sea, en el tiempo de Isaías Dios se reservó 7,000. Pero para este tiempo, o sea, después de los 400 años de silencio, Dios también se ha reservado ¿qué? Un remanente. Un remanente. Y mire lo que sigue diciendo. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Quiere decir, hermanos, que este remanente que Dios se reservó para ese tiempo, año 58 después de Cristo, no fue porque ellos en esos 400 años estuvieron rindiendo culto, tuvieron profecía y porque se portaron muy bien, Dios los reservó. No, fue por gracia, no por las obras que Dios les había mandado, sino por gracia Dios los había reservado, los había reservado. Pero sigue diciendo la Escritura en Romanos 11, verso 12, ¿qué dice? Este versículo es importante. Alguien si lo tiene en el lenguaje actual, me gusta porque es muy claro. Voy a leerlo aquí y luego alguien me lo lee, o alguien que lo tenga ahí en la Reina Valera, lea. ¿Quién lo tiene? Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Muy bien. Mire pues, voy a leerlo aquí en la traducción lenguaje actual. Romanos 11, 15. Perdón, sí, 11, 12 al 15. 11, 12 al 15. Dice así. Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios, imagínense en cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. Está hablando de los israelitas. Menciono todo lo anterior especialmente para ustedes, oiga, los gentiles. Pablo aquí les está diciendo a los gentiles algo muy importante, ¿sí? Dice, Dios me designó apóstol a los gentiles. Pongo énfasis en esto, porque de alguna manera quiero hacer que los hijos de Israel sientan celos de lo que tienen ustedes, los gentiles, y entonces yo pueda salvar a alguno de ellos. Pues si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, la aceptación de ellos será algo aún más maravilloso. Será vida para los que estaban muertos. Hermanos, resulta de que cuando vino Jesús, hubo un grupo que lo aceptó, pero la mayoría que lo rechazaron. Los sacerdotes, Caifás, ¿se acuerda que iba a ser designado sumo sacerdote ese año? Fue el primero que se opuso. Muchos de los judíos rechazaron a Jesús como el Salvador, pero hubo judíos que sí lo aceptaron como el Mesías.
Y aquí está diciendo la palabra del Señor, aquí está diciendo Pablo, que el rechazo de los judíos vino a ser una bendición para los gentiles. Una bendición. Pero no quiere decir que Dios desechó entonces totalmente a Israel. Porque aquí está diciendo, mire lo que dice el último versículo. Pues si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera salvación al resto del mundo, la aceptación de ellos será algo aún más maravilloso. Será vida para los que estaban ¿qué? Muertos, hablando de los israelitas. O sea que Dios, hermanos, Dios para estos tiempos está restaurando nuevamente a Israel como nación. Los está volviendo a traer a los que estaban muertos, a los que no hayan aceptado, los está volviendo a traer. ¿Cuántos judíos ahora se están convirtiendo al cristianismo? Los que no habían aceptado, ahora lo están aceptando. Mire pues. Y vamos a seguir leyendo, hermanos, porque nosotros somos ramas injertadas. Dice Romanos 11, 16 al 24. Vamos a seguir ahí leyendo. Dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que creyeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Tremendo. Yo aquí puse, hermanos, si la raíz es santa, las ramas también. ¿Quién era la raíz? ¿Quién era el olivo puro? Aquí, Israel. ¿Qué hizo Dios? No sé si ustedes han visto en algún momento un injerto. El hermano Cirilo, que más o menos conoce el campo, ¿ha visto un injerto? ¿Cómo es? Más o menos, ¿cómo es, hermano? Se busca un espacio en el tallo y se injerta otra rama de un árbol más o menos parecido, una masa parecida. Ya. Entonces, esa es así. Entonces está el tallo, ¿sí o no? Sembrado. Aquí está hablando de un olivo puro, con raíz y un tallo, pero tiene ramas. ¿Qué hizo Dios? Desgajó algunas ramas, las partió, las quitó. Eso se podría decir que son los israelitas que no aceptaron a Jesús, ¿cierto? Los que desobedecieron. Él desgajó, mas no cortó. Ya, desgajó y metió, insertó lo que se va a producir, ¿cierto? Sí. Él lo injerta, pero él se cierra. Después de que se abre,
vuelve y se amarra. Vuelve y se amarra. No se amarra, no fue desgajado. No cortó, bueno, No lo desgajó. cortó. Lo desgajó para meter a los al olivo silvestre. olivos silvestres. Sí, entonces ya cierra y amarra Sí. para que crezca y tenga fuerzas a través de la raíz y el tallo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, eso fue lo que Dios hizo con Israel. Desgajar, sacar ramas de olivos silvestres que no eran olivos puros. ¿Que quiénes eran esos? Los gentiles. Y los injertó. Como dice él, amarró. ¿Para qué? Para que se alimentara de la savia del olivo original. Y eso somos nosotros, los gentiles. Pero aquí está diciendo, en cuanto a los olivos puros, dice, la raíz es santa y las ramas también son santas. Amén. A los que aparentemente Dios desechó, también son santos. Algunas ramas fueron desgajadas. Las ramas originales fueron desgajadas para ser injertadas las no originales. ¿Sí? Fueron desgajadas, ¿por qué? Por la incredulidad. Dios no perdonó las ramas originales. Pero si creen, ¿qué va a hacer? Las va a volver a ¿qué? A injertar a las ramas originales. Si injertó las ramas no originales, también va a injertar a ¿quiénes? A las originales. Dios, si Él injertó ramas no originales, ¿cómo no va a injertar las originales? Claro que sí. Si nos llamó a nosotros los gentiles que no teníamos arte ni parte en este pacto para formar parte de su pueblo, ¿cómo no va a llamar al pueblo escogido de Él? Claro, lo va a llamar. Ya lo está llamando. Ya lo está llamando. Las ramas injertadas eran olivos silvestres, injertados en lugar de ellas. Hemos sido ¿qué? Participantes de la raíz del olivo original. Y dice, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, ¿qué? Sabe que nosotros no sustentamos la raíz, sino que la raíz nos sustenta a nosotros. Porque muchas veces pensamos nosotros los gentiles que nosotros tenemos la razón, que nosotros sabemos más que los judíos, pero resulta que es al contrario. Yo creo que los que más se asemejan a la verdadera oración son los judíos, porque nosotros somos injertados. Nosotros no somos, es más, la Biblia es un libro escrito por judíos, bajo una cultura judía, con costumbres judías. Entonces, imagínese usted hasta dónde va esto. Dice, no te ensoberbezcas, sino que teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco a nosotros. Si no permanecemos también, seremos ¿qué? Cortados. Y fuimos cortados del que por naturaleza es olivo silvestre e injertados en el olivo propio. ¿Cómo la ven? Dura. Porque muchas veces hemos pensado eso, hermano, y nosotros leemos la Biblia como si fuera un libro oriental y lo traducimos o lo vamos a traducir según nuestras expectativas, a lo colombiano, a lo venezolano, qué sé yo, a lo peruano, A lo gringo. a lo gringo, y resulta que no es así. Esto es un libro judío y por lo tanto hay que mirarlo como tal, ¿sí? Porque recuerden que el Señor Jesús nació de un pueblo judío. Romanos 3, 9 al 18. 3, 9 al 18 dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a quienes, a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta,
Con su lengua engaña, veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Quiénes? Los judíos. Porque cuando leemos esto nosotros, si ven los judíos cómo eran, si ven, ahí está acusando Pablo a quiénes, a judíos y a gentiles, a todos. Todos estamos bajo esa misma condición, ¿sí? Dice el 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de qué? Del pecado. Dígame, ¿qué judío de pura cepa pudo cumplir la ley a cabalidad? Jesús, Yeshua, solamente él. De resto, de ahí para atrás, ¿quién? Nada. Muéstrenme al mejor, al mejor. Abraham, Moisés. No, ninguno. Todos pecaron. ¿Por qué no entró Moisés a la tierra prometida? Soberbia. Que la embarró. Soberbia. Usted no va a entrar, usted se enojó contra esa peña y le dio duro. Yo le dije que era que le dio, y usted le metió 3 garrotazos de la ira. No entra. Hermanos, ninguno. Solamente el Señor Jesús pudo cumplir a cabalidad, ¿sí? Pudo cumplir a cabalidad con la ley. Dice en el versículo 23 en adelante, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hermanos, yo me pongo a analizar algo y los voy a poner a romper cocos a ustedes también, al hermano que está ahí inventando, lo voy a poner a romper cocos. No, ya se despertó. A ver, cuando David pecó acostándose con la mujer de Urías, Dios mandó a un profeta, a Natán, a reprenderle. Y Natán le puso, fue como una especie de parábola. Mira que había un hombre muy rico, que tenía mucho ganado, y vino a él un familiar a visitarlo, y él no quiso matar de sus cabritos para darle al familiar, sino que él fue y tomó el único cabrito que tenía el hombre pobre para cocinárselo a su familiar. ¿Qué dijo David? ¿El tal qué? ¿Es digno de muerte? Él mismo se sentenció. Él mismo se sentenció. El tal es digno de muerte. ¿Y qué dijo Natán? Ese eres tú, borrego. Que tomaste la única mujer de Urías, teniendo usted varias mujeres de dónde escoger, tomó a la única esposa que tenía Urías. Mire pues, adulteraste con ella. ¿Cuál es la paga del pecado? Y él mismo se sentenció. El tal es digno de muerte. Cuando Natán le dijo, usted se imagina a David. Yo mismo me sentencié. Dios ya me pilló. Él sí vio lo que estaba haciendo. Ahora, ¿qué decía la ley? ¿Ya había ley o no? Sí. Claro, ya estaba la ley. Ya estaba la ley. Y la ley decía, no adulterarás. Entonces, ¿él era digno de muerte o no? Claro. ¿Por qué no lo mataron? La gracia de Dios.
La gracia. La gracia de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que la gracia es algo que solamente se viene a dar en el nuevo pacto. Y no es así. Dios obró su poder, su gracia desde allá. Porque David era digno de muerte por lo que hizo. Sin embargo, Dios no lo mató. Le puso castigos, claro, pero no lo mató. Vemos la gracia de Dios ahí, hermanos. Vemos la gracia de Dios. Y así como eso, hay varios ejemplos. Sino que la noche es corta. Y vamos a proseguir. ¿Sí? Y quiero que miremos, hermanos, lo que dice el verso 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Sí? Concluimos, pues, que el hombre es justificado ¿por qué? Por la fe, no por las obras de la ley. Y sigue diciendo, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿qué? ¿Invalidamos la ley? A ver, ¿quién dice? ¿La fe invalida la ley? No. De ninguna manera, dice Pablo. Sino que antes, al contrario, confirmamos la ley. Y ese versículo lo quiero leer aquí, hermanos, porque me parece aquí muy, muy contundente este versículo. Lo voy a leer en el lenguaje actual. Dice, estamos en el 3. Pero si confiamos en Jesús, oiga, eso no quiere decir que la ley que ya no sirva. Al contrario, si confiamos en Él, la ley cobra más valor. Mire pues, porque muchas veces nosotros decimos, no, es que la ley ya, eso ya no. Pero está diciendo la palabra muy claro, si confiamos en Jesús, la ley ¿qué? Antes cobra más valor, hermanos. Analicemos un poquito esto. Los patriarcas, por ejemplo, Adán y Eva, Noé. ¿Cuando eso había ley? ¿La ley escrita en tablas? No. Entonces, ¿qué los va a juzgar a ellos? Si no había ley, porque dice que donde no hay ley, no incurre el pecado, no hay transgresión de pecado, porque no hay ley. Entonces, ¿qué los va a juzgar a ellos? La desobediencia, por desobediente te lo juzgan. Los va a juzgar la ley de la conciencia, porque todos tenemos conciencia. Uno sabe lo que es bueno. Vea, yo le aseguro, usted puede coger a alguien de la calle que no sepa que nunca haya leído la Biblia, que nunca haya entrado a una iglesia, que nada de religión, no sabe nada. Sabe lo que es bueno y lo que es malo, porque tiene una ley que está donde sabe que lo que va a hacer está mal, o sabe que lo que va a hacer está bien. Pero los que tuvieron la ley, ¿qué va a pasar con los que vivieron bajo la ley? ¿Quién nos va a juzgar? Pues la ley. La ley se hizo para el transgresor, Claro, para que no la cumpla. pero estamos hablando de los periodos, porque hubo un periodo donde no había ley, pero la ley de la conciencia los va a juzgar. Pero cuando ya llega la ley, entonces, ¿qué es lo que los va a juzgar a ellos? Pues la ley. Porque si usted adulteraba, ¿qué? Ñanga. Si robaba, Lo mataban. ñanga. Si codiciaba, venga. Por eso la ley decía, haz esto para que vivas. Y el que no lo cumplía, muerto. ¿Sí? Pero entonces, bajo la gracia, ¿qué? Ya no hay ley, que viva la fiesta, porque yo hasta ahorita
Yo no veo que alguien que adultere lo maten, ¿o sí? ¿Cuántos ladrones diariamente cogen y los matan? ¿Cuántos asesinos? ¿Y los matan? No. ¿Y entonces qué pasó ahí? Si dice que la ley cobra más relevancia. Analicen eso. Vamos a mirar. Dice aquí la palabra del Señor, Mateo 5, 17 al 18. Mateo 5, 16. Mateo 5, 17 al 18. ¿Quién lo tiene? Yo. La topita quiere leer de rato. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Muy bien. ¿Palabras de quién? Del hermano Wilmer. No, palabra del Señor. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Yo no he venido a qué. ¿No penséis que yo he venido a abrogar la ley? Y los profetas. Yo no he venido a abrogarlos, sino a qué. A cumplirlos. ¿Sí? Y mire lo que dice el 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Ya pasó la tierra? ¿Ya pasó el cielo? No. Y entonces, ¿por qué decimos muchas veces que la ley ya pasó? Mire pues, hermanos, la ley sigue vigente. Lo que no sigue vigente son las obras y las ordenanzas, los rituales. Ya nadie está obligado a adorar, a sacrificar animales, a guardar el sábado, fiestas de luna nueva. Ya nadie está obligado a todo ese ritualismo para poder vivir, porque era para poder vivir. ¿Sí? Porque en 1 Corintios 5, 4 al 5, cuando Pablo dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin que en el día del Señor su espíritu sea salvo. Me deja muy pensativo eso, porque entonces a los que mataban en el Antiguo Testamento por un pecado, dice la paga del pecado era la muerte. O sea que ellos pagaban el pecado cometido con su vida física. Pero la pregunta es, ¿libraban su alma? Yo creo que sí, porque pagaban. Porque ahora nosotros ya no nos matan físicamente para pagar por el pecado. Pero resulta de que Dios dice: no teman al hombre que mata el cuerpo. ¿Por qué? Porque no pueden destruir su alma. Más bien teman a aquel que sí puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el fuego eterno. Está en fuego bajo la gracia, hermanos. Nuestra salvación, el alma. Porque aunque no nos hayan visto, aunque no nos castiguen por haber hecho cosas malas con la muerte física, nos espera la muerte segunda ya, la muerte del alma, y esa sí es eterna. Así que, hermanos, de esto hay mucha tela para cortar, ¿sí? Pero el tiempo se nos acabó y creo que me pasa, yo no sé si como una de dos, o ese está adelantado o este está atrasado. Yo me basé en este. Que Dios los bendiga. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas.